Buenas, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar de muertos, de difuntos. El vocabulario de esta unidad es bastante fúnebre, no es bastante funesta, es bastante tétrico, pero eso es lo que toca. Necesitamos vocabulario de todos los campos léxicos y esta vez nos ha tocado hablar de muertos. Vamos a dedicar la unidad al vocabulario relacionado con las defunciones y aprenderemos fórmulas para expresar condolencias, para dar el pésame a la familia o a los allegados de la persona que ha muerto. El contenido formal será las fórmulas para expresar condolencias. El léxico, ya os lo he dicho, de funciones, y la comunicación será dar el pésame y también pedir disculpas. Pues bueno, no es un vocabulario muy agradecido, muy divertido, pero bueno, puede tener su qué, ¿de acuerdo? Empezamos a partir de un texto. El texto está extraído de un diario latinoamericano y habla de un conflicto entre vecinos y gobierno. Se titula «Los vecinos de Tucumán quieren un crematorio, pero no cerca de sus casas». Voy a leerlo y cuando haya acabado, hacéis el ejercicio de comprensión lectora y después explicamos el vocabulario. Pues empiezo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello. Los vecinos de Tucumán quieren un crematorio, pero no cerca de sus casas. Cuando piensa en el proceso de cremación de un cuerpo humano, Erika Tejerina se imagina algo así como una chimenea y hace señas con las manos. En realidad, la imagen que le viene a la cabeza es la de un hogar a leña, con el fuego y el cadáver a la vista. Se imagina también que habrá mucho olor, humo y cenizas. Si un cuerpo humano en descomposición tiene el olor que tiene, imagínese cuando lo queman, razona la joven, una de las tantas entre las vecinas y vecinos que se oponen a la posible instalación de un crematorio en el cementerio del norte. Ella admite que no ha tenido la curiosidad de buscar información en Internet, pero también informa que no se ha llegado hasta el barrio a explicarle a los vecinos de qué se trata la incineración humana. En uno de los salones de la sede municipal de San Martín y Monteagudo, durante casi una hora, los ediles Graciela Suárez de Cano, Sandra Manzone, Dolores Medina y Alejandro Figueroa escucharon la exposición del doctor en Ciencias Biológicas Juan González, de la Fundación Miguel Lillo, quien explicó los detalles técnicos y el impacto ambiental que generaría un horno en una zona urbana. En esa reunión se habló de la posibilidad de instalar el crematorio en las inmediaciones de la plaza de tratamiento de basura urbana de Overa Pozo, gestionada por el Consorcio Metropolitano de Residuos CMR, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital. Es que entre los principales argumentos en contra está la cercanía que los hornos tendrían con las viviendas de los vecinos. La ONG Conciencia Ambiental es otro de los sectores opositores al proyecto. El crematorio tiene un rechazo social importante. Primero hay que preparar psicológicamente a la gente. Hay personas que dicen que suficiente tienen con el cementerio, que no podrían estar en su mesa sabiendo que están incinerando un cadáver al frente. Es un golpe psicológico extremadamente fuerte. No es algo para hacer de la mañana a la noche, había dicho Víctor Hugo Guardia, responsable de esa organización que entiende la preocupación de los vecinos y apoya sus manifestaciones. El argumento principal no es otro que la falta de espacio en los cementerios de la capital. Un estudio realizado en 2013 por la Dirección de Cementerios asegura que en 2018 ya no habrá parcelas para inhumar más cuerpos en tierras municipales. Tarde o temprano, con este u otro gobierno habrá que definir ese tema. Y la solución es el crematorio.
No termino de entender la postura de los ambientalistas, porque con los últimos avances tecnológicos los hornos crematorios no contaminan el ambiente. Además, hay que considerar que los cuerpos enterrados también pueden contaminar las napas, que están cada vez más altas, refutó Avignon en el diálogo con la Gaceta. Desde octubre de 2008, la capital cuenta con la Ordenanza 4050, que habilita al municipio a instalar hornos crematorios mediante una concesión otorgada por licitación o bien por administración de la Dirección de Cementerios. Sin embargo, la norma siempre se topó con la resistencia de los vecinos, oposición política y organizaciones ambientalistas, lo mismo que ocurrió ese año cuando Hierbabuena había autorizado el cementerio privado San Agustín a instalar un horno crematorio. También en 2003 una empresa desistió de instalar un horno incinerador en Vila Carmela tras la movilización de los vecinos de la zona. Por ello, los tucumanos que optan por la cremación en lugar de la inhumación de restos deben hacerlo como destino más cercano en la localidad de El Bordo, en Güemes, Salta, a 277 kilómetros de esta capital. El cuerpo debe estar despojado de ciertos elementos como marcapasos, prótesis o amalgamas que contengan metales, pues con las altas temperaturas pueden generar óxidos que si no son tratados generan contaminación del aire. También debe analizarse si el féretro será o no incinerado, pues puede aportar otros contaminantes. En este tipo de proyecto la palabra clave es prevención. Sin esta, la cremación puede ser ineficiente, contaminante y generar compuestos químicos muy peligrosos para la salud, como las dioxinas, furanos, óxidos de metales y otras sustancias orgánicas complejas. Hoy en Tucumán existen más de 200 defunciones diarias. Debemos analizar no solo la posibilidad de la cremación, sino también si la inhumación es la correcta y si esta práctica es neutra al ambiente. El proceso comienza cuando se introduce el cuerpo dentro del féretro, en el horno. En algunos casos se lo hace sin cajón, pero en la empresa que conduce Reami lo hacen con féretro. La familia está presente hasta el momento en que entra el cuerpo en el horno, entonces se opta por hacerlo con el ataúd. La familia puede esperar en una habitación contigua, dura más o menos 1 hora y media el proceso, o puede bien irse y volver al otro día a buscar las cenizas. Esto es lo que solemos recomendar, pero cada uno elige, explicó. Dicen que para 2018 ya no habrá lugar en los cementerios municipales. Yo, viendo el ritmo del crecimiento de los entierros en el cementerio del norte, diría que antes de eso estaremos colapsados, señaló Juan Carlos López, titular de la necrópolis municipal ubicada al noroeste de la ciudad. Aunque insistió en que no depende de la decisión de instalar o no un crematorio en el sector parque del cementerio, ve con buenos ojos esa idea, que considera una necesidad imperiosa. Pues bien, habéis visto que el texto es bastante desagradecido, ¿no? Realmente el tema es desagradecido, no el texto. El texto incluso puede llegar a ser divertido, ¿no? Esa diatriba que tienen con el crematorio. Pues os voy a dejar un tiempo, hacemos el ejercicio de comprensión lectora y cuando estéis ya sabéis, play y vuelvo a estar aquí. Venga, hasta luego.
¿Cómo ha ido? Bueno, espero que bien, nunca son complicados estos ejercicios. Vamos a ver las palabras que están marcadas. Todas están relacionadas con esto, con la muerte. Y empezamos con la primera de ellas. Empezamos con cremación. Cremación viene de, pues esto de quemar, cremar en catalán, ¿no? Quemar. Cuando la gente muere hay dos opciones. Puede haber más, puedes donar tu cuerpo a la ciencia, pero lo más normal hay dos opciones. O la incineración o cremación o la inhumación. O sea, o te entierran o te queman. Cremación es este segundo caso, es cuando el cuerpo se mete en un horno muy potente para, pues, convertirlo en cenizas, ¿no? Esta es la cremación. Cremación o incineración. El horno es un horno crematorio. Y puede estar en un tanatorio, que es un edificio destinado pues a velar los cadáveres, o sea, a verlos cuando han muerto en el ataúd, ya prepararlos para ser enterrados o incinerados. En el tanatorio muchas veces está pues esto muy cerca del hospital, ¿no? O a las afueras de las ciudades donde se va a ir a quemar al difunto. El cadáver es otra palabra para decir al muerto. El cuerpo muerto es el cadáver. Yo puedo incluso decir, estás hecho un cadáver cuando una persona está con muy mal estado físico, ¿no? Tiene mala apariencia. Pues también podemos hablar de difunto. Yo puedo decir, mi difunto marido era obrero de la construcción, por ejemplo. Mi difunto marido es como decir mi marido muerto, pero mi marido muerto es muy fuerte, ¿no? No diría nunca el cadáver de mi marido. El cadáver de mi marido es la carne muerta de mi marido, ¿no? Mi difunto marido es una forma cortés y educada para decir que mi marido está muerto, por ejemplo. Mi difunto abuelo, por ejemplo. Descomposición, pues a lo mejor ya lo sabéis, no es una palabra muy divertida, ¿no? Pero es el hecho de putrefacción de la carne, del cuerpo. Cuando una persona muere, tu carne se descompone, se pudre. Pierde sus propiedades naturales. Después os he marcado la palabra incineración, pero ya la he explicado, ¿no? Incinerar es quemar. ¿Dónde? En un horno, que también está marcado, en un horno crematorio. Más palabras que os he marcado. Cementerio. Un cementerio es un lugar donde puedes ver a tus muertos. Están enterrados, están bajo tierra, o están en osarios, un espacio destinado a los huesos, o incluso en los cementerios hay también crematorios, entonces ahí puedes guardar las cenizas también. Pues bien, el texto está hablando de que los cementerios no dan abasto, no hay espacio suficiente, con lo cual es necesario instalar un horno crematorio porque no hay espacio para guardar a los muertos. Después he marcado el verbo inhumar, que no lo decimos mucho, pero es un sinónimo de enterrar. No sé vosotros qué preferís, ser inhumados o incinerados. No sé si en vuestro país es más típico inhumar. Yo creo que en España la gente joven cada vez, ¿no?, prefiere más la incineración a la inhumación. Pues bien, después os he marcado la palabra enterrar, ¿no? Un entierro es ese momento de celebración triste en el que meten el cuerpo del difunto bajo tierra. Es el día del entierro, donde los familiares vienen y te acompañan, ¿no?
como los amigos. Más abajo, más adelante, he puesto la palabra féretro. El féretro es la caja, es el ataúd, es otra palabra. Es la caja donde pones al muerto. Cremación ya lo hemos visto. Defunción. Una defunción es una muerte. En muchas empresas, muchos locales hay un cartel, a veces está cerrado un local y pone cerrado por defunción. Eso es que ha muerto alguien y por eso se ha cerrado por defunción, por muerte. Yo he dicho antes que podía hablar de mi difunto marido, pues es que el marido ha tenido una defunción. En este caso se habla que en Tucumán existen más de 20 defunciones diarias, mueren más de 20 personas al día. Bien, inhumación es el sustantivo de inhumar. Después tenemos las cenizas, que ya hemos comentado, ¿no? La ceniza puede ser también de un cigarro, ¿no? Cuando algo se queman, los restos son las cenizas. Y por último he señalado la palabra necrópolis. Necrópolis es un sinónimo de cementerio. No lo decimos mucho, esto es verdad, pero es un sinónimo. Otro parecido es un camposanto, ¿no? Que así se llamaba originalmente al atrio de las iglesias, pero que con el tiempo se empezó a enterrar a la gente y empezó a ser sinónimo de cementerio. Camposanto, cementerio o lo que hemos dicho, necrópolis, polis, ciudad, necro, muertos. Pues esto sería cementerio. Pues bien, vamos a hacer más léxico relacionado con la muerte. Hemos hablado del ataúd, ¿no? Que es el estuche donde se deposita al cadáver que está enterrado. Se entierra siempre en el ataúd. Yo no puedo ver al muerto, puede que sí, ¿no? Que quiera verlo, pero el ataúd me evita ver, pues, al muerto, al cadáver. Después podríamos mencionar la palabra cripta, que es un espacio que es subterráneo y que ahí se enterraba a los muertos. Muchas veces hay gente que paga o que pagaba una cripta. Ibas bajo tierra y habían diferentes tumbas familiares. Es una cripta. Después tenemos sinónimos de morir, por ejemplo, expirar, que yo puedo decir que ha expirado Manolo, ¿no? Ha muerto o ha fallecido, que es una forma más habitual y más elegante, o sea, que ha muerto. Ha fallecido el hijo del quinto, por ejemplo, ha muerto. Habíamos dicho que una defunción también sería una muerte. Y incluso de manera coloquial yo puedo decir que alguien ha estirado la pata, como un animal, estirar la pata. Esto lo digo solo con famosos o con gente que no tengo ninguna relación de amor, no me une ningún lazo. Porque estirar la pata es incluso divertido, ¿no? Si yo digo que, yo qué sé, Mick Jagger ha estirado la pata, pues es esto que ha muerto, pero como no es mi familia, pues no tengo sentimiento de dolor. Pero si soy más elegante puedo decir, ha pasado a mejor vida, o sea que ha muerto, ahora está más tranquilo, se nos ha ido, ¿no? Ya no está entre nosotros, es otra fórmula. Bien, hemos dicho antes ataúd, pero féretro es lo mismo, es la caja para llevar al muerto. El panteón es otro sinónimo de cementerio, ¿veis? Tenemos muchísimas palabras
Panteón, necrópolis, cementerio, camposanto, todo es exactamente lo mismo, aunque lo más habitual, ya te digo, es el cementerio. El sarcófago, yo creo que en anteriores unidades lo hicimos. No es propiamente la tumba, pero es el monumento que se hace sobre ella. Por ejemplo, cuando vemos las momias están puestas dentro de sarcófago no lo hagas. Una tumba es el agujero, es la cavidad donde se excava la tierra y se entierra al muerto, ¿no? Se pone el muerto en una tumba. Y ya por último, esto lo he explicado en otras ocasiones, velatorio, que proviene de velas. Es un lugar, pues bueno, que antes era alumbrado con velas, ahora ya no. Y es donde se reúnen todos los allegados y amigos del muerto, del difunto, después de la muerte. Es como una especie de habitáculo, pues para despedir al muerto antes de enterrarlo. Pues bien, veis, tenemos muchísimo vocabulario simpático relacionado con la muerte. Y a continuación os he puesto en el anexo una serie de fórmulas tanto formales como informales para expresar pésame o condolencias. Cuando alguien te invita a un funeral, lo más difícil es decir lo siento, ¿no? Perdona, saber qué decir. No sabes qué decir a una persona pues que ya de por sí está muy triste. Entonces hay diferentes fórmulas, todas ellas son correctas y bueno, podemos decidir o escoger la que más nos guste. No voy a leerlas todas, ¿no? Pero por ejemplo, como ejemplo de fórmulas formales, podríamos en una carta, por ejemplo, decir el motivo de este mensaje o el motivo de esta carta es expresarle mis profundas condolencias por el reciente fallecimiento. Deseo que su alma descanse en paz y que encuentre pronto la resignación por tan enorme pérdida. Cuando alguien muere, el resto sufre su pérdida, ¿no? Yo puedo decir, lamento mucho su pérdida. Me desearía expresarle mis más profundas condolencias o mi más profundo pésame. Exactamente lo mismo. O apenas me acabo de enterar del lamentable fallecimiento. Dios le ayude a soportar tan gran ausencia. Este ejemplo sería algo puramente católico. O sea, mencionar a Dios lo hace pues las señoras mayores o la gente muy creyente. Yo nunca mencionaría esta, con Dios. Demuestro que soy muy creyente. Pero, por ejemplo, podría decir les acompaño en su dolor o les acompaño en el sentimiento. Esta es la más habitual. Si es algo coloquial, podría decir te acompaño en el sentimiento. Y si es algo más formal, pues en usted le acompaño en el sentimiento. Esto se dice constantemente cuando muere alguien. Y si quiero expresar una condolencia pues a gente cercana, a gente que conozco bien, pues lo podría hacer un poquito más formal, pero también respetuoso. Yo puedo decir, te mando mi más sincero pésame. Yo ojalá que el tiempo nos enseñe a seguir adelante, a vivir los recuerdos, etcétera. Un fuerte abrazo. O puedo decir, en este momento de dolor quiero acompañarte y decirte que eres muy importante para mí y que puedes contar conmigo, por ejemplo. O cuenta conmigo para acompañarte en este momento de dolor. O simplemente un estamos contigo o estoy contigo. Estoy contigo, te acompaño mucho en el sentimiento. Esto es lo más básico y lo más habitual. O incluso se dice mucho no somos nadie. Que esto significa pues que no somos importantes, ¿no? Para la vida, no somos nadie, no podemos decir nada, ¿no? No somos nadie.
Incluso puedo decir, no somos nadie, te acompaño en el sentimiento. O recibe mis condolencias. Pues bien, esto lo practicaremos porque tendréis que transmitir pues vuestras condolencias a un amigo que que acaba de perder a un familiar. Ya veréis las instrucciones de los ejercicios. Y bien, os despido. Ha sido una clase extraña. Nos vemos en unidades mucho más festivas y mucho más